de defensa en el primer bloque. Después, en el segundo bloque, Cristina Boraleski, titular del Instituto Forestal Nacional, Infona. En el tercer bloque nos van a acompañar el ingeniero Ramiro Maluf, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, con el doctor Mario Luis Valmelli, presidente de la Comisión de la Carne de la Asociación Rural del Paraguay. Ellos sentaron posición, hablan de un oligopolio por parte del sector industrial, del sector cárnico, y que ha aumentado en un 30% el precio de la carne, y ellos, sin embargo, siguen teniendo el mismo precio, siguen vendiendo sus productos por el mismo precio de hace ya un par de años. Y vamos a cerrar en el cuarto bloque. Va a estar con nosotros José Luis Rodríguez Tornaco, superintendente de comunicación de la entidad binacional Itaipú. Los invitados que nos van a acompañar en esta noche de domingo. Y arrancamos y le presentamos ya al ministro de Defensa, al general Oscar González. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Pipo y a toda la audiencia. A ver, antes, quiero empezar por lo más liviano. Después vamos a ir al tema más complicado. CIMEFOR, ahora, sí, ¿verdad? Es la convocatoria de octubre y va hasta diciembre, 2 semanas más. La convocatoria va hasta, la posibilidad de inscribirse va hasta los últimos días de diciembre. Ah, últimos días de diciembre. Sí, señor. Y el periodo empieza en enero. ¿Y cuántas plazas hay? ¿Ahí suficientes? Ilimitadas, las plazas son ilimitadas. Okay, porque había un tema de que en una época no había suficientes plazas. No, ahora lo hacemos más, entre comillas, liviano. Ahí está la convocatoria. Sí, de la convocatoria. Ahí están los números de teléfono a los que se puede recurrir. Teléfono de fuerzas militares, del ejército, de CIMEFOR, ¿verdad? Armada, CIMEFOR Fuerza Aérea. Y este año, una novedad, CIMEFOR en el comando logístico. ¿Por qué ponen separado? ¿Se puede elegir directamente? Claro. Uno llama Fuerza Aérea para entrar a Fuerza Aérea. Sí, señor. Uno va a donde mejor le parece. Tenemos el ofrecimiento que está ahí en el flyer. Ahí están los números de teléfono. Y el régimen de instrucción va a ser de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 17 horas. Y el cimeforista se retira, va y descansa en su casa y vuelve al día siguiente. No es que van a estar internados los cimeforistas. Avísame, Cote, cuando cargue el video que yo compartí, pues me gustó el material que tiene que ver con esto. ¿Cuánto tiempo dura el periodo? Dura 6 semanas. ¿Y esas 6 semanas es como antes 3 años seguidos? Sí, señor. 3 años seguidos, pero con un sistema más ágil ahora, Pipo. El cabo, en el próximo periodo, el cabo termina su periodo de cabo y inmediatamente empieza el periodo de sargentos para que eso lo pueda convertir en subteniente del arma que sea de reserva. Otra cosa que quiero mencionar es que CIMEFOR no es propiamente servicio militar obligatorio. CIMEFOR es centro de formación de oficiales de reserva. Entonces, con esa, digamos, en línea bajada de parte del gobierno de Paraguay, es que estamos convocando a los jóvenes. Reitero, el CIMEFOR no es precisamente el servicio militar obligatorio. Sí, que cuando un cimeforista termina por lo menos un periodo, el periodo básico de aspirantes, termina ese periodo, ya tiene derecho a que se le expida la libreta de baja. Ah, claro. 18 años cumplidos. 18 años cumplidos o 17 años con permiso de los padres. Pueden acudir. ¿Por qué podemos hacer eso? Por lo que dije anteriormente, que el CIMEFOR no es servicio militar obligatorio. ¿Cuál es el interés que existe por parte de los jóvenes, ministro, en comparación a años anteriores? Hoy hay más interés, se mantiene la misma cantidad. ¿Cómo está eso? Hay más interés, Jorge, por eso es que nosotros estamos entusiasmados. Nosotros, me refiero al Ministerio de Defensa, salimos a dar charlas sobre defensa nacional y hablamos claramente del servicio militar obligatorio por una parte y de CIMEFOR por otra parte. Y vemos que los jóvenes se entusiasman mucho, y por eso nosotros también estamos motivados
para salir a hablar de CIMEFOR, invitar a los jóvenes. ¿Cuál es la misión de CIMEFOR? Formar oficiales de reserva y obviamente fortalecer al cuadro de la reserva, porque tenemos que tener reserva en la patria, tenemos que tener reserva para casos de necesidad. A mí me sorprende. ¿Tenés el material? Poné con audio, por favor. A ver. Sargento aspirante de infantería, Gustavo Abogado. Tengo 19 años, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de Asunción. Soy el aspirante Fernando Ayala, yo vengo de Ciudad del Este. Yo vine a la CIMEFOR por decisión propia, quiero experimentar lo que es la experiencia militar, quiero aprender nuevos valores. Yo soy el aspirante Iván Domínguez, tengo 22 años y vengo acá a la CIMEFOR por inspiración de parte de mi papá. Yo soy el aspirante Sergio Fonforos, de la compañía 15ª. Acabo de terminar el colegio y decidí venir porque siempre me gustó la formación militar. Soy el aspirante Paya Costa, vengo de Fernando La Mora, estoy estudiando la carrera de Ingeniería Mecánica. Me quise presentar a la CIMEFOR ahora, para probar, conocer mis límites y todo eso. Hicimos muchas actividades, como la actividad de rappel, tiro. En el primer periodo hicimos tiro con el fusil M16, realizamos tiros a través del fusil M4. Precisión y tiro, también hicimos embarque y desembarque, también marcha. También estábamos practicando orden cerrado. Y una bonita experiencia, porque más que nada se aprende también el tema de lo que es la hermandad entre todos. Les invito a que puedan acudir acá para que puedan desarrollarse como personas. El aprendizaje les va a servir para el día a día, también para toda la vida. Bueno, ahí está. Preguntaba hace rato lo del entusiasmo. Eso dijiste que hay una... Se nota, eso se percibe. Sí. Yo cuento un caso en particular. 3 jóvenes, 18 para arriba, que llegaron a trabajar en casa como secretarios. Dijeron, ¿sabes qué? Este señor, gracias por los favores, pero yo quiero entrar a CIMEFOR o inclusive hacer la carrera militar. Sí. Y vos sabés que, ministro, me sorprendió eso. Son jóvenes, 18, Sí. 19 años, que deciden, y hay uno que incluso hace poco me visitó, ¿verdad? Ya estaba así todo en su día de Franco, y vino a agradecer porque nosotros le dijimos, si vos querés hacer esto, adelante, ¿verdad? Claro. O sea, hay una motivación por parte de estos jóvenes, como decía recién el testimonio, a mí siempre me gustó la formación militar. Sí, es que lo que aporta la instrucción militar, Jorge, es justamente eso, la formación como persona. El CIMEFOR no va a suplir a la familia, mucho menos a la educación que se pueda tener en los colegios, pero la instrucción militar forma a la personalidad del joven. Y otra cosa que se consigue, Jorge y audiencia, con CIMEFOR, es que los jóvenes aprenden al tener el desarraigo, al llegar al cuartel y no tenerle a su mamá que le está preparando el café, que le está arreglando la cama. Ese desarraigo hace que el cariño, el respeto y el rechacuá que tiene que tener el hijo hacia su madre especialmente y hacia su padre, eso se despierta en el joven. Por eso yo suelo decirle a las mamás, a los papás que quieren impedir que su hijo vaya al cuartel, está jugando en contra de sí mismo. Porque si va al cuartel en Mitaí, a la vuelta, seguro que van a tener a un hijo que les quiera más, les proteja inclusive y les colabore en todas las cuestiones. Porque eso es lo que uno aprende en el cuartel. La gente cree que el militar es un hombre salvaje, que enseña cosas espantosas en los cuarteles. Todo lo contrario. Nosotros siempre estamos enseñando valores, estamos enseñando disciplina. A los jóvenes les viene muy bien la disciplina, porque ¿quién patrón, quién jefe no quiere un joven que tenga disciplina, que te venga ahora, que le des una tarea y que te cumplida esa tarea, viene y te comunica que cumplió? Eso se aprende en el cuartel y eso le sirve al joven después para su desarrollo como persona y para tener mejores oportunidades laborales. Yo voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero en eso, en una cuestión que coincido contigo, general, es vemos mucho hoy en día que los padres como que han perdido el control de sus hijos.
Pero todo por todos los estímulos externos que hay. Sí. Estoy hablando de chicos que están en la secundaria y compañía, mucha distracción, mucho descontrol, mucho que los padres tampoco ya tienen el tiempo que tenían antes para estar con sus hijos, los dos trabajan, no tienen tiempo suficiente para estar acompañándole. Y esto como que al terminar el colegio les aleja de un montón de cuestiones, pues tienen hasta las 6 de la mañana entre semana. Sí, va a farrear a lo mejor el sábado, el domingo, pues ya otro ritmo, ¿verdad? Porque ya a lo mejor el sábado va a farrear de noche, pero después el viernes no puede estar hecho miércoles, a las 5 de la tarde. Y el domingo tiene que estar a las 6 de la mañana. Y les da como una disciplina que a las 6 hay que estar en el cuartel, o sea, hay que estar a las 5 de la mañana, hay que ir con el colectivo, ir al cuartel, estar ahí, no se jode, le falta el respeto nomás como a algunos profesores, que le faltan el respeto a los profesores y no se puede hacer nada porque los padres intervienen. Acá, digamos, eso es importante. Yo ya sé que no es correcto políticamente, que no, que te van a salir los psicólogos, los psiquiatras, los pedagogos, pero hay una realidad que los padres necesitan. Está diciendo algo, yo a mi criterio, correcto, sí que. Sí, porque no hay que dudar. Yo soy militar retirado e igual, porque pueden decir, sí, habla así porque es militar. Yo no tengo ningún problema en decir lo que vos estás diciendo porque esa es la realidad. Esa es la pura realidad. Nosotros sentimos eso y en la tercera división yo fui comandante y tuvimos muchos semeforistas. A mí me sorprendió una señora, vino con su marido, pidió audiencia conmigo después de 15 días de instrucción. Y al entrar a mi oficina me dijo, en un tono agradable, porque si no me hubiera preocupado, me dice, general, ¿qué es lo que ustedes le hacen a los semeforistas, a nuestros hijos? ¿Y por qué, señor? Le pregunto. Y porque, lo que le dije recién, mi hijo llega ahora de Franco, cuando eso era una semana de internado, llegó de Franco y el papá dijo, llegó y cambió totalmente. Ahora le ayuda a la mamá en las tareas de la casa, inclusive le respeta más, le cuida a sus hermanos, se volvió mucho más responsable de lo que era antes, en tan poco tiempo. Y es que los jóvenes aprenden muy rápido, Pipo y Jorge, enseguida ellos aprenden las instrucciones que se les da. Nosotros, por ejemplo, esta es una meta que nos trazamos, con el señor presidente de la República nos dio una tarea, porque en el egreso de CIMEFOR del año pasado, estuvimos hablando ahí, y le dije, señor presidente, tenemos solamente 170 aspirantes en toda la República del Paraguay. Se reunieron todos para el egreso. Y ahí, conversando, él me dijo, ministro, ¿y no podemos tener 1000 para el próximo año? Claro que podemos tenerle. Y a partir de ahí es que tenemos esa meta y espero que cumplamos. Los comandantes tienen cada uno su meta y estamos muy entusiasmados de que vamos a llegar a tener 1000 aspirantes a CIMEFOR. Antes teníamos miles. No tenemos que asustarnos de esa cantidad. Claro. Nosotros no estamos preocupados porque vamos a recibir, cuando me preguntaste si la cantidad es limitada, absolutamente. Es ilimitada, ojalá vengan 5.000. Ojalá que vamos a tener después 5.000 jóvenes bien formados, útiles, primero a sí mismos, a su familia y ni qué decir a la patria. Ahora, entrando ya al tema... Solo una pregunta, Sí. ¿ustedes le dan uniforme o compran uniforme o le dan almuerzo, le dan comida, qué le dan? El régimen de CIMEFOR es que el cimeforista tiene que llevar su uniforme. Un uniforme verde olivo, básico, no cuesta mucho dinero y, por supuesto, el desayuno, la media mañana, el almuerzo, corre por cuenta del Estado paraguayo. Okay. Ministro, el tema es esto que ya hablamos la semana pasada, pero ya pusiste incluso un plazo, yo creo que se está siguiendo ese cronograma porque se anunció ya en reiteradas ocasiones, forma parte de un eje del gobierno de Peña, lo de la protección de nuestro espacio aéreo y de la adquisición y la compra de los Super Tucanos ya es una realidad. Sí, señor. Eso ya no se retrocede, No, eso ya está. Y hay un plazo, incluso creo que dijiste junio del próximo año, Sí. ya tendrían que estar operativas. Inclusive, Jorge, arriesgándome un poco, yo acabo de hablar con el comandante de la Fuerza Aérea para tener una información bien actual. Le pregunté nuevamente, te pregunto nuevamente, ¿en junio los 6 Super Tucanos? Me dijo, sí, inclusive, tenemos el sueño, y los sueños se cumplen, de desfilar ya en el desfile del 15 de mayo con los aviones Super Tucanos. O sea, hay que adelantar inclusive ese plazo.
Y me dijo que no diga al aire para no crear falsas expectativas. Pero yo no tengo miedo a las equivocaciones, no tengo miedo a los errores. Prefiero ser optimista y decir que el 15 de mayo los Super Tucanos van a estar desfilando en honor a la patria. Vamos para recordar nomás a la gente, incluye los aviones, Sí. también algunos equipamientos electrónicos que van acá en tierra, de mantenimiento, todo el tipo de cosas, entrenamiento, ¿y qué más incluye? Entrenamiento, cámaras cuyas características no voy a decir al aire porque eso sería delatar a los criminales, que es lo que tenemos nosotros. Tenemos la posibilidad de la capacitación, el entrenamiento de 8 pilotos para Super Tucanos. Estos pilotos que ya están formados, son pilotos de verdad, van a ir a especializarse para pilotar los aviones Super Tucanos, van a ir en febrero. Y ellos ya van a venir pilotando los aviones en mayo cuando vengan los aviones. Ese es el plan. Hay un paquete de repuestos, una garantía de 1 año, la formación de 8 pilotos y 12 mecánicos. Los pilotos van a ser entrenados en Brasil y los mecánicos van a ser entrenados acá en Paraguay. Van a venir los especialistas brasileños a enseñar a nuestros mecánicos. Que los mecánicos de la Fuerza Aérea Paraguaya son un lujo para el Paraguay. Hace poco, a mi instancia, a mi pedido, fueron condecorados por el señor presidente de la República porque hicieron maravillas para equipar con luces a los helicópteros para que estos tengan capacidad de volar a la noche. Un equipamiento que iba a costarnos cerca de $70.000. Ellos consiguieron hacerlo, invirtiendo $3.000. Entonces, nuestros mecánicos están preparados. Muy poco es lo que van a necesitar que se les enseñe para que después ellos tengan la capacidad para mantener a nuestros aviones Super Tucanos. Y ahora, en este momento en funcionamiento, ¿hay cuántos Tucanos de los anteriores? Tucanos tenemos 6. ¿Y eso, hay lugar, hangar físico para los otros 6? Sí, señor, están preparados totalmente los Super Tucanos. Eso, por ejemplo, en el paquete previsto anteriormente, se estudió la posibilidad de que incluyan los hangares, pero eso iba a aumentar el costo. Entonces, la Fuerza Aérea se comprometió en que los componentes de la Fuerza Aérea van a hacer los hangares, van a preparar los hangares, y en eso estamos. Y pregunto una cosa, ¿los Tucanos actuales se pueden actualizar? ¿Habló una vez de actualizar también los Tucanos? Se habló también, Pipo, de revitalizar los Tucanos, pero eso también iba a aumentar nuestro presupuesto. Y la línea clara del señor presidente es que tengamos 6 Super Tucanos, tengamos los radares, eso está perfectamente decidido, y parar ahí con la Fuerza Aérea. Y mirar al ejército, que necesita potenciar. El ejército también necesita equipamiento de batallones de empleo rápido, con elementos, como su nombre lo indica, elementos ágiles, mecanizados, y también está la Armada Nacional, porque no podemos desequilibrar la capacidad de las 3 fuerzas singulares, porque de lo contrario no vamos a tener la conjuntez, que es lo que toda Fuerza Armada necesita. Me gustaría puntualizar algo, ministro. Ya lo dijiste, pero para dejarnos más en claro de vuelta. Aparecieron en estos días los famosos especialistas en materia de seguridad. Sí. Y nos dicen, cuando se dio el anuncio del presidente Peña, lo del decreto ya para lo del préstamo, para la adquisición de los Super Tucanos, pretendiendo instalar de que no tiene sentido semejante inversión, porque sabemos lo que implica esto, más de $100 millones, si es que no tenemos una ley de derribo de aviones. Sí. Escuchaste varias veces, ¿verdad? Sí, ¿de qué sentido tiene aprobar esto si no tenemos la ley de derribo de aviones? Y ahí empiezan los ensayos teóricos de personas que tocan de oído. Sí. Y recuerdo que dijiste que te reuniste con el Estado Mayor de la Fuerza Aérea y te explicaron cómo funciona esto. ¿Puedes compartir con la audiencia? Sí, claro que sí. El tema acá no es la operación, no es aparece un avión y lo derribamos. Y nos quedamos sin pruebas, nos quedamos sin indicios, rompemos
posiblemente una cadena de inteligencia, de investigación que se está realizando. La cosa no funciona así. El hecho de que no tengamos la capacidad o la habilitación para, ni bien aparezca un avión a derribarlo, no significa que no se va a cumplir la misión. Al contrario, vamos a cumplir mejor la misión porque vamos a precautelar, vamos a proteger toda esa cadena de delincuentes que el último eslabón es el piloto. Nosotros le derribamos al piloto y estamos matando prácticamente al sicario. No estamos matando o eliminando al principal, que es el que está financiando eso, ¿verdad? Y esta es una operación que no se va a realizar solamente con la Fuerza Aérea. Tiene que participar la Policía Nacional, tiene que participar el Ejército, tiene que estar amparado, tiene que estar regulado por la Fiscalía, por el Ministerio Público. O de lo contrario, las pruebas que se puedan recoger no van a servir para que los jueces puedan sentenciar correctamente. O sea que esto no se trata de, reitero, de que aparezca un avión de vuelo irregular y derribarlo y terminó el cuento. Eso sería absolutamente inadecuado operativamente. Y en la parte, a propósito de la cuestión operativa, en un escenario hipotético, se detecta, se confirma que hay una aeronave ilegal en nuestro cielo, va uno de nuestros aviones, los Super Tucano. Sí. ¿Cuál es el procedimiento allí? Se intercepta al avión irregular y se le conmina a aterrizar. Y se lo acompaña hasta el lugar donde tenga espacio para aterrizar, que va a estar indicado por el piloto de la Fuerza Aérea. Hace 15 días eso hicieron en Argentina. Sí. Sin problema. Claro que sí. No, ellos no tienen tampoco ley de derribo, ellos hicieron aterrizar el avión con un avión militar y lo obligaron a aterrizar en un momento dado. Después casi 2 horas estuvo volando la avioneta y lo obligaron a bajar y le detuvieron al piloto. O sea, es que, Pipo, no existe una aeronave que pueda estar volando eternamente. Me dicen, sí, pero va a salir del país. Que es peor todavía. ¿Por qué? Porque este sistema, radares paraguayos con aviones paraguayos, es un sistema interno paraguayo, pero ese sistema está conectado con los sistemas de los países limítrofes. Este sistema de protección es regional, Cuando un avión empieza a desobedecer, entre comillas, la orden de un piloto paraguayo, todas las fuerzas aéreas de los países limítrofes también están alertas. Sale el avión de Paraguay, entra en territorio argentino y va a ser interceptado por un avión argentino, que tampoco tiene ley de derribo. Le va a acompañar hasta que el avión tenga que necesariamente aterrizar. Hay que tener un poco de paciencia, sí, pero por supuesto que para combatir al crimen organizado lo que más hay que tener es paciencia. De lo contrario, se rompe en la investigación y se echa a perder a lo mejor meses de investigación. Y esto también hay que mencionar, ministro, si bien, y creo que también lo dijiste, en paralelo está lo de la compra de los Super Tucanos, pero en paralelo también las gestiones correspondientes para contar los radares. Sí, señor. Porque de lo contrario no va a tener sentido una cosa si no tenemos la otra, los radares, o viceversa. Si tenemos radares, pues no tenemos los aviones, lo mismo. ¿Cómo está eso? ¿O eso queda ya a otra instancia? ¿Eso le pertenece a la DINAC o al Ministerio de Defensa? Depende, la compra de los radares, al ser radares primarios, son de uso exclusivamente militar. Okay. Eso no significa que no vamos a compartir información con la DINAC. Estamos nosotros trabajando con la DINAC, con el presidente de la DINAC, estamos permanentemente en contacto y la decisión del señor presidente es tener los aviones Super Tucanos y los radares. Ahora, que las negociaciones, que el proceso de ver cuál es el radar que más le conviene al Paraguay fuera más lento, sí, esa es la realidad. Eso se fue más, o sea que está siendo más lento, pero eso no significa que la intención del gobierno no sea la compra de los radares. Es la decisión del presidente firme y categórica. Vamos a tener los radares, esperemos que a corto plazo ya podamos anunciar los detalles de dónde vamos a comprar, cuáles son básicamente, sin entrar en detalles, las especificaciones técnicas y las capacidades que van a tener esos radares. Wow.
Entonces, eso también tiene un plazo, ¿verdad? Que yo creo que va a ser el próximo año. Sí, el plazo es que... Y los recursos para, ya sé de dónde viene para la compra de los supertucanos. ¿Y los recursos para la compra de los radares? Los recursos para la compra de los radares, siempre el señor presidente nos dice, ustedes no se preocupen de los recursos, de eso me encargo yo. O sea que esa es la línea, esa es la decisión que siempre el señor presidente nos dice. Cuando estamos preocupados por la cuestión de dónde se va a quitar los recursos, de dónde se van a quitar los recursos, él siempre nos dice, tranquilo, de eso me encargo yo. ¿Cómo se encargó? De los supertucanos. Porque todas estas negociaciones con el Banco de Brasil, con Embraer, estas negociaciones fueron encabezadas por el propio señor presidente de la República. Ahora, en tu presupuesto del año que viene, ¿esto entra en presupuesto de defensa? ¿Entra el tema del radar? ¿Ya entró o todavía no está contemplado? No, señor. Así como no entró en el presupuesto de las Fuerzas Armadas la compra de los aviones, tampoco de los radares. Eso se ve, se determina después, y reitero, esa es una línea, una decisión, y se encarga de eso el propio presidente de la República. Para cerrar, ministro, este 2024 en líneas generales, la institución a tu cargo, lo hablamos también, vimos algunas cuestiones que yo sé que a vos te cuesta muchísimo hablar de esto, hechos puntuales que podíamos decir dañan la imagen de la institución, sí, ¿verdad? Pero sin embargo salieron rápidamente a dar la cara y a tomar medidas correctivas, ¿verdad? En situaciones de hechos de corrupción, de militares involucrados en accidentes, en situaciones con alcohol en sangre, que vimos a menudo. O sea, en estas últimas 2 semanas ha habido casos puntuales, ¿verdad? Sí. Casos de abusos, maltratos. En líneas generales, eso hay una línea de ir saneando, de limpiar, de trabajar en el fortalecimiento institucional, ministro. Es una línea clara y decidida. No vamos a tolerar ninguno de los hechos irregulares que mencionaste, Jorge. Ni abuso de autoridad, ni hechos de corrupción, ni de malas conductas en la vía pública y menos todavía en el cuartel. Por supuesto que hay problemas y sí, es difícil hablar, pero tenemos que hacerlo, porque no podemos apañar nada, porque apañando estamos perjudicando primero estamos perjudicando a la institución y después estamos siendo deshonestos con la ciudadanía. No, de ninguna manera vamos a tolerar eso, sí, nos resulta difícil, a veces hasta nos avergonzamos, pero en líneas generales yo estoy muy satisfecho con las Fuerzas Armadas. Las veces que se les dio una misión desde el gobierno, la han cumplido con creces. Hicieron mucho más de lo que podían en ese momento. Eso hay que decirlo. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas podían llevar agua en 4 camiones cisternas. Esa era la capacidad que tenían. Hicieron de tripas corazón, alzaron tanques de agua que estaban depositados en el suelo, alzaron en camiones, se amarraron bien, se probaron de que el camión no pierda la dirección por esa situación, y con eso, de 4 subió la capacidad a 16 camiones cisternas de las Fuerzas Armadas para llevar agua al Chaco. Por eso, apenas un ejemplo de que las Fuerzas Armadas han hecho siempre mucho más de lo que su capacidad les permitía. ¿Por qué? Por el espíritu que tiene el soldado paraguayo. Ministro, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, muy amable. Bueno, vamos, una pausa. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta va a estar con nosotros Cristina Boraleski, titular del Instituto Forestal Nacional Infona. Pero antes un par de menciones. Sí, al fin vas a poder decir es mi casa y tener la cama del tamaño que quieras. Es mi casa con Basa. Contacta con Basa al 021-618-7070 por WhatsApp y solicita el préstamo para comprar, construir, ampliar o refaccionar las casas de tus sueños. Tasas desde el 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Con Basa, es mi casa. Basa, cuando quieras, estamos. Vení a Bristol y aprovecha las ofertas de celulares por Black Friday, los mejores precios del país. Disponible en todos los modelos desde el 40 hasta 70% de descuento con las cuotas más bajas y sin entrega inicial. Además, participás de la promo 3.000 millones en premios. Este 3 de diciembre sorteamos una moto Buller Super Sport más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Seguimos en Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal y ya le saludamos a la ingeniera Cristina Boraleski, titular del Instituto Forestal Nacional Infona. ¿Qué tal, ingeniera? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás, Pipo? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo ya digo, estamos ya 24 de noviembre, cerrando ya el año, haciendo una evaluación. Un año complicado ¿verdad? Por el tema de los incendios. Y yo el otro día decía, cuando se aplicó por fin una sanción, el tema de los incendios en el Chaco, ahí donde tanto perjuicio se generó, reaccionaron las instituciones, el MADA, el Infona, la Fiscalía por fin, y yo creo que esa era la medida que siempre hemos hablado que necesitábamos, ejemplificadora y contar, para que la gente sepa cuál es la consecuencia, ¿no?, de no hacer las cosas como corresponde. Sí, de hecho un poco es lo que nosotros veníamos conversando ya. Tuve varias incluso entrevistas con ustedes en donde me preguntaban qué hace falta y les mencionaba yo que hoy en día ya no es una cuestión de educación, de concientización, sino que es una cuestión de que las personas irresponsables, criminales en este caso, porque este incendio que ocurrió en la zona de Bahía Negra afectó más de 20 propiedades, más de 200.000 hectáreas, parte del Parque Nacional también. Eran sanciones ejemplares, ¿verdad? Y en este caso, yo creo que va a ser un caso icónico a nivel nacional, a nivel institucional, porque es uno de los primeros casos en los cuales nosotros pudimos detectar no solamente el área o la propiedad donde se inicia el fuego, sino cuáles eran las actividades que estaban ocurriendo antes, que nos hace presumir que el incendio fue provocado. Porque anteriormente, si bien nosotros teníamos la capacidad de detectar dónde se iniciaba el fuego, no teníamos las suficientes pruebas porque ¿qué pasaba? El propietario de repente venía y presentaba una denuncia contra personas innominadas que decían que entraron a quemar el área. Sin embargo, este es un caso icónico porque tanto el Ministerio del Ambiente, por su lado, con su equipo de monitoreo, y también el Infona, con nuestro equipo de monitoreo, pudimos detectar qué es lo que estaba ocurriendo antes en esa propiedad. Estaba ocurriendo una limpieza, una formación de escolleras y posterior a eso se ve la quema de escolleras y eso nos hace presumir de que fue, de hecho, una quema provocada, ¿verdad? El Ministerio del Ambiente ya sancionó a los propietarios con más de 20.000 jornales. El Infona en unos días más vence también el plazo procesal que tienen los sumariados para contestar el sumario. Tenemos una expectativa de multa de hasta 10.000 jornales y uno de los dueños de la propiedad, de hecho, ya está también imputado por la Fiscalía. Nosotros esperamos, y así como nos pidió el presidente, que este sea realmente un caso icónico en materia por un lado de multas y por otro lado las sanciones que le pueda llegar a imponer la Fiscalía, claro, hablando de pena privativa de libertad y demás. Claro. Acá hay esta cuestión justamente lo que decía ingeniera, el tema de que esta gente estaba haciendo y hizo sin autorización, sin control, sin las medidas de seguridad que hay que hacer esta limpieza, ¿verdad? Pero esto se va a volver a tener que hacer la limpieza en algún momento, porque esto que por el tema climatológico va a volver a haber sequía y va a volver el año que viene a haber una cantidad de esta, ¿cómo llaman ustedes? Biomasa que se junta ahí, que hay que limpiar. ¿Cómo están viendo ustedes para que ya, justamente con este ejemplo, llegar a esa zona de los productores y decirles, ojo, no hagan nada sin autorización nuestra, porque mira qué es lo que pasó? Hay una campaña ya con esa gente. Sí, a ver, de hecho hace una semana salía un decreto que reglamenta la ley de manejo integral de fuego, porque hay algo que tenemos que entender, ¿no? El fuego tampoco no es nuestro enemigo, es un material, un elemento que le ayuda a la humanidad a evolucionar y es muy útil, siempre y cuando se le haga un manejo sostenible y un manejo integral. De hecho, la ley de manejo integral de fuego permite la quema prescripta, pero se tienen que cumplir ciertas condiciones para que esa quema pueda realizarse, ¿verdad? Principalmente condiciones meteorológicas, ¿verdad? Hablamos siempre de los 330, no tiene que haber más de, la velocidad del viento no tiene que ser más de 30 kilómetros por hora, la temperatura tiene que estar por debajo de los 30 grados y la humedad tiene que estar por encima del 30%, ¿verdad? Cuando se dan esas condiciones, son condiciones en las cuales nosotros podemos hablar de otorgar permisos de quema. No solamente en cuanto a las condiciones meteorológicas, sino que también para poder realizar la quema se tienen que cumplir con ciertos requisitos,
de prevención, tienen que estar presentes bomberos voluntarios en la zona, la persona, el productor que realice la quema, tiene que tener un plan de quema autorizado por el municipio. Existen un montón de requisitos que justamente con este decreto hoy en día desde el Infona estamos trabajando primeramente en un calendario de quema y también en los requisitos que se tienen que cumplir para que los municipios puedan otorgar estos permisos. Pero sí, como vos decís, hoy en las condiciones que tenemos hoy, noviembre, diciembre, realmente las condiciones no están dadas para realizar ningún tipo de quema. Tenemos temperaturas por encima de los 30 grados, principalmente en el Chaco tenemos el problema del viento norte, un viento muy fuerte, que también a la vez cuando se combina con un viento sur, ¿verdad? Suelen haber unos fenómenos dentro de los incendios que pueden llegar a ser muy peligrosos para los combatientes, ¿verdad? Entonces, lo que se busca también un poquitito como te decía, no solamente con estas sanciones, pero sino con una campaña de concientización, que ya es una campaña continua, que la hacemos todo el año. Anteriormente lo hacíamos, empezábamos en agosto, terminábamos allá por febrero y marzo, pero realmente hoy en día ya es una campaña que desde todas las instituciones del gobierno la venimos haciendo básicamente todo el año, de prevención y educación, ¿verdad? De hablar no solamente con el sector productivo o aquellas personas que están realizando las quemas, sino que con la sociedad en general, porque recordemos que tenemos diferentes tipos de quema que provocan grandes incendios forestales, ¿verdad? En las zonas rurales principalmente se da por la quema de pastizales, la quema de rastrojos o escolleras, pero después tenemos las quemas que se dan principalmente en las zonas de transición, ¿verdad? Que son unas zonas, digamos, entre la zona urbana y la zona rural, como por ejemplo la ruta Luque-San Bernardino, ¿verdad? Los incendios que normalmente se inician ahí se da por cazadores furtivos, personas inescrupulosas que se van y prenden fuego. Tenemos casos de quema de basura, ¿verdad? Como lo fue en el 2021 el caso del incendio muy grande que hubo en el Cerro Aregua, ¿verdad? Entonces, la comunicación que la tenemos que hacer digamos, tiene que tomar todas las aristas, porque no es solamente un sector, digamos, el sector afectado, el sector culpable, por así decirlo de alguna manera, ¿verdad? Tenemos muchos sectores que de a poco tenemos que ir abordando con sus diferentes problemáticas. Esa intención, mirando un poco antecedentes de éxito, fusión de instituciones, Subsecretaría de Estado de Tributación, Aduanas, DENIT, hoy niveles pico de recaudación, lo que se dio hace poco nomás, en INAM con Dinavisa, después Catastro con registros públicos, Infona con el MADES. Yo asumo mi total ignorancia, yo veo nomás que hay como que roles contrapuestos de Infona con el MADES. ¿Cómo está eso, lo de la fusión de ambas instituciones? Bueno, mira, es algo que siempre creo que ya se viene hablando desde mucho antes del 2018, antes de que yo asuma en el cargo, y no solamente entre Infona, MADES, MAC, sino con un montón de instituciones, ¿verdad? Al fin y al cabo, creo que la última palabra o la última decisión en estos casos lo tiene el presidente de la República, ¿verdad? Pues podemos tener diferentes opiniones. Ahora, ¿qué pasa con el Infona? El Infona es una institución que forma parte del sistema MAC. En realidad, el Infona nace dentro del Ministerio de Agricultura como una institución enfocada al sector productivo, ¿verdad? A ver el árbol, el bosque como una unidad productiva. El Infona o el Servicio Forestal Nacional nace con la ley 422, allá por los 70, ¿verdad? Con el fin de manejar el bosque como una unidad productiva. Es más, la reserva que se habla en el artículo 42 de la ley 422, sí, que es la ley forestal, es una reserva maderera. No se habla con fines de conservación de la biodiversidad, sino que, es una reserva maderera para asegurar que con el paso del tiempo nosotros íbamos a tener esa reserva de madera para un aprovechamiento sostenible, porque en los años 70 el sector forestal era un rubro muy importante dentro del Producto Interno Bruto Nacional, ¿verdad? Con el tiempo y digamos con las nuevas normativas, los compromisos internacionales, el Infona, sin dejar ese rol productivo, empezó a tomar también ciertos roles que tienen que ver mucho a la conservación de la reserva forestal, al monitoreo de la deforestación con la ley de deforestación cero, pero por otro lado seguimos también con ese rol muy importante de seguir fomentando lo que son las plantaciones forestales. Hoy tenemos grandes desafíos
Estamos hablando que Paraguay tiene un potencial de más de 5 millones de hectáreas para plantaciones forestales. Imagínense, para hacer un paralelismo, Uruguay tiene 1.100.000 hectáreas y tiene 3 plantas de celulosa instaladas. Imagínense que nosotros tenemos el potencial de 5 millones de hectáreas de plantaciones forestales, ¿verdad? Entonces, hoy el Infona se mantiene, digamos, un poco en esos dos roles. Por un lado, el rol de promover y promocionar las plantaciones forestales, la industria forestal, y por otro lado, el manejo sostenible de los bosques. Y bueno, ya desde el 2021 también tenemos la responsabilidad de llevar adelante y ser autoridad de aplicación de lo que es la red de manejo integral de fuego y todo lo que tenga que ver con manejo integral de fuego. Entonces, realmente no solamente nosotros trabajamos mucho con el Ministerio del Ambiente, sino que también trabajamos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, hoy en día con el Ministerio de Industria y Comercio, para promocionar todo lo que tenga que ver con la industria forestal y la extracción de inversiones al sector forestal. Y también, bueno, con el manejo, con el tema del manejo integral de fuego, estamos en estrecho relacionamiento con la Secretaría de Emergencia Nacional y también con el Ministerio de Defensa. O sea, estamos, digamos, trabajando interinstitucionalmente con varias instituciones, ¿verdad? Entonces, habría que ver, como les digo, yo creo que la última palabra en esto la tiene el presidente de la República. Habría que ver cuáles serían los motivos del cual se llegase a plantear o no una fusión, para que también la institución no pierda, o el sector no pierda esa fuerza que tal vez hoy está teniendo gracias a esa independencia un poco que tiene Hoy la no tiene, institución. digamos, un rol de castigar, de sancionar, sino más bien de promover y conservar, ¿verdad? O sea, Claro, así mismo. De igual manera, sí, nosotros tenemos la potestad de abrir sumarios administrativos contra las personas que incumplan las leyes forestales, ¿verdad? Eso es muy importante siempre aclarar, ¿verdad? El Ministerio del Ambiente, yo siempre quiero hacer un paralelismo de como que el Ministerio del Ambiente nos pone a nosotros un paraguas de acción. No solamente al Infona, sino que a la mayoría de las instituciones que trabajamos en el sector productivo. El Ministerio del Ambiente es el que pone las reglas de decir, hasta acá es donde nosotros podemos decir que este impacto ambiental puede ser subsanado, puede ser recompuesto, puede ser restaurado. Hasta acá es donde podemos movernos nosotros dentro del sector productivo. Estas son las actividades que se pueden hacer de acuerdo al tipo del suelo, ecosistema, región donde se encuentran, y bajo ese paraguas normativo, bajo ese marco normativo es que nos movemos todas las instituciones enfocadas un poco a promover el sector productivo de nuestro país. Ahí, cuando hablas de los 5 millones de hectáreas, ¿son mixtos del sector privado, sector público? O sea, ¿son del Estado, son privados? ¿Por qué hablas de un potencial de 5 millones de hectáreas? ¿Porque hay interés o porque ustedes quieren fomentar que haya interés en eso? Y además, ¿qué pueden hacer ustedes para fomentar ese interés, verdad? Este número sale de una investigación que nosotros hicimos el año pasado. Justamente decir, todo el mundo habla de que Paraguay tiene un gran potencial para el sector forestal, pero nosotros, al atraer inversión, tenemos que ser responsables, ¿verdad? No podemos salir afuera y decir, sí, Paraguay tiene un enorme potencial forestal, tenemos 20 millones de hectáreas, pero en realidad en esas 20 millones de hectáreas tenemos bosque nativo, tenemos zonas urbanas, tenemos áreas donde se está plantando soja. El que está plantando soja hoy no va a dejar de plantar soja para plantar eucaliptos, ¿verdad? Entonces dijimos, hagamos un estudio serio en donde nosotros podamos hablar realmente de cuál es el número que nosotros tenemos para plantar, para hacer plantaciones forestales, ¿verdad? Entonces, hicimos un análisis que se denomina multicriterio, que básicamente es poner un mapa sobre otro y asignarle un peso, ¿verdad? Nosotros utilizamos capas restrictivas. Las capas restrictivas son, por ejemplo, las zonas urbanas. En estas áreas no se van a echar las casas para plantar eucaliptos. Las áreas de parques nacionales y reservas, que son áreas que están protegidas por ley, que de hecho está prohibido echar el monte para hacer plantaciones de eucalipto. La capa de bosques nativos que tenemos en la región oriental, que desde la entrada en vigencia de la Ley de Forestación Cero está prohibido echar monte para hacer cultivos agrícolas, forestales o ganadería. Y usamos capas extras como, por ejemplo, el acceso a puertos, a rutas, las industrias que tenemos, dónde están ubicadas, cuál es su capacidad instalada, cuál es la capacidad utilizada, en donde nos arroja un total de un poco más de 5 millones de hectáreas con un potencial alto o muy alto
para plantaciones forestales. ¿Qué son esas 5 millones de hectáreas hoy? En su mayoría son suelos de clase 3, clase 4, son suelos, digamos, que no son aptos para la agricultura, de hecho no están siendo utilizados para la agricultura, y en su mayoría son suelos con pasturas y utilizados para la ganadería tradicional, que pueden ser perfectamente combinados con el sector forestal. Entonces estamos hablando de un potencial real para plantaciones forestales. A nivel nacional, si hablamos solamente de las condiciones edafoclimáticas del suelo, de clima, etcétera, casi todo el Paraguay tiene un potencial forestal, un suelo con aptitud forestal. Pero cuando empezamos nosotros a utilizar estos otros criterios que tienen que ver, criterios socioeconómicos, criterios que tienen que ver con las cercanías a las industrias y demás, estamos hablando de un potencial real de aproximadamente 5 millones de hectáreas. ¿Ustedes qué tienen que ver con el tema la ley de créditos de carbono? Bueno, la ley de créditos de carbono, la autoridad de aplicación de la ley es el Ministerio del Ambiente. De hecho, ellos vienen trabajando en reglamentar esta ley que fue promulgada el año pasado, y trabajamos muy cercanamente a ellos porque nosotros también básicamente le tenemos que reportar al Ministerio del Ambiente los datos sobre plantaciones forestales, bosque nativo, inventario forestal nacional, en donde se maneja un poco lo que es el contenido de carbono a nivel de estrato de bosques y demás. Trabajamos interinstitucionalmente en esas comunicaciones, pero la autoridad de aplicación hoy es el Ministerio del Ambiente. Es un tema que se viene hablando fuertemente hace como 1 año o 2 años. Es un tema de mucha discusión hoy en día. De hecho, creo que está terminando ahora mismo la COP de cambio climático, en donde una de las grandes discusiones iba a ser el mercado, el mercado de carbono, el artículo 6 del acuerdo de París. Y bueno, todas estas discusiones las está llevando adelante el Ministerio del Ambiente, y bueno, nosotros trabajando interinstitucionalmente también con otras instituciones para ver qué podemos aportar. Creemos que es una opción muy interesante. Yo siempre hablo de cuáles son los desafíos que nosotros tenemos en el sector forestal, y uno de los grandes desafíos que tenemos en el sector es darle un valor económico al bosque nativo, no solamente al bosque nativo, al ecosistema natural, y creo que los créditos de carbono son una opción muy interesante para poder darle un valor económico a la conservación del bosque. Ley de deforestación cero, para redondear, en la región oriental. Permanentemente yo veo, lo miro nomás así con mucho detenimiento, porque hay mucho sesgo ideológico metido en toda esta historia que tiene que ver con el tema ambiental. Por eso trato de tener la capacidad de discernir quién me está diciendo la verdad. Pero vemos que en la región el mapeo que se hace como que va disminuyendo. ¿Eso es así o sí, no? Es así, Jorge. Tenemos el nivel de deforestación o las tasas de deforestación a nivel nacional, no solamente a nivel de la región oriental, vienen disminuyendo de manera muy importante, ¿verdad? Vemos un pico de disminución muy importante. Eso se puede deber a diversos favores. Ahora, cuando nosotros hablamos de la región oriental, y como lo decías vos, siempre hubo mucho sesgo, mucha propaganda. Se decía una cosa, se decía otra cosa, pero no habían datos. O sea, no habían datos que nos digan realmente se deforesta tantas hectáreas para plantar soja, para comunidades, para zonas urbanas. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a generar esa información, porque uno no puede tomar decisiones o no podemos hacer políticas públicas sin datos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a hacer una política pública que busque frenar la deforestación si nosotros no sabemos para qué se está deforestando, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a generar datos. Uno de los datos, y les comento, uno de los datos más interesantes que sacamos el año pasado es que, por ejemplo, el 94.5% de la soja sembrada en la región oriental es libre de deforestación desde el año 2005. O sea, es decir, el 94.5% de la soja que se plantó cumplió con la ley de deforestación cero. Y como decía, antes se decía que era por el contrario, que era la agricultura la culpable de la deforestación ilegal en Paraguay. Nosotros vemos que sí, hay un 5% de la soja sembrada que se plantó en áreas que fueron deforestadas después del año 2005.
Pero hay un montón de otros factores que nosotros no estábamos viendo y que hoy, gracias al acceso a la información, las imágenes satelitales con las que contamos hoy y también la capacitación de los funcionarios, porque el ojo entrenado de poder ver los mapas, de poder detectar, es muy importante también en ese proceso. Detectamos que tenemos un aumento muy importante a través de los años. Realmente el último año disminuyó la deforestación para cultivos ilícitos, pero en comparación, digamos, haciendo un histórico, aumentó la deforestación para cultivos ilícitos, que sea principalmente en reservas, la deforestación para la instalación de asentamientos, áreas donde hay conflicto de la tierra. Entonces vemos que hay un montón de otras causas que tal vez anteriormente no estaban siendo atendidas por ese sesgo que había en cuanto a cuando siempre se hablaba de deforestación. De hecho, hoy venimos trabajando en diferentes aristas justamente para poder frenar esa deforestación ilegal. Ahora, esa deforestación que se hace para el tema de marihuana, que vemos cada rato que están destruyendo cultivos de marihuana, que previa a eso se deforestó para hacer ese cultivo. La recuperación de esos suelos, porque eso hay que recuperar el suelo y después hay que se vuelve a plantar. ¿Ustedes están ocupándose de eso o quién se ocuparía de eso? Tenemos un Porque proyecto... son parques nacionales generalmente. Sí, de hecho, en la mayoría de los casos son parques nacionales, grandes reservas de bosques privadas. La Senat, de hecho, tiene un proyecto súper interesante que se llama un proyecto Restaurar, que es justamente restaurar las áreas que fueron deforestadas para cultivos de marihuana. En algunos casos, y bueno, depende mucho del área donde se encuentra, tiene que ser una restauración asistida, que básicamente no es solamente ir a tirar las semillas de árboles y esperar que crezca, ¿verdad? Porque normalmente para plantar marihuana se quema el área. Entonces el suelo queda con una deficiencia muy importante de micro y macronutrientes. Entonces el proceso de restauración es un poco más lento, tiene que ser asistido, hay que plantar los arbolitos, regar, etcétera, etcétera. Hay otros casos en ecosistemas como el Cerrado, por ejemplo, que tienen un poder de restauración o de regeneración mucho más fuerte que el bosque atlántico del Alto Paraná, en donde muchas veces con solamente el confinamiento el área vuelve a recuperarse. Pero estamos trabajando con la Senat, mismo el Ministerio del Ambiente está trabajando en los parques nacionales para poder restaurar el área, y también desde el sector privado, los mismos propietarios que están siendo, digamos, invadidos por estos cultivos, están también en ese proceso justamente de poder restaurar esas áreas. Ingeniera, le agradecemos su tiempo, muy amable. No, muchísimas gracias y un gusto estar siempre con ustedes. Nosotros vamos a hacer la pausa, la vuelta al ingeniero Ramiro Maluf, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, y el doctor Mario Luis Valmelli, presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay. Pero antes de la pausa, Vipo. Bueno, es hora de hacer realidad tus sueños. Con Basa puedes realizar desde la fiesta perfecta hasta el viaje inolvidable, con cuotas de solo 35.000 guaraníes por millón. Llama al 021-618-7070 y comenzá a hacer realidad eso que tanto deseas. Solicita tu préstamo y hacer posible el vestido y la fiesta que ella merece. Basa, cuando quieras, estamos. Vení a Bristol y aprovecha las ofertas de celulares por Black Friday. Los mejores precios del país, disponible en todos los modelos, desde el 40 hasta 70% de descuento con las cuotas más bajas y sin entrega inicial. Además, participas de la promo 3.000 millones en premios. Este 3 de diciembre sorteamos una moto Buller Superstar más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Cara o Cruz, estamos por Canal 13 también, por Unicanal Tercer, nos dice nuestro director, este no es el tercer bloque, sino el tercer corte. No, Pipo, ¿qué hacemos con corte basado? Explicana, porque vamos a hablar de la carne, Yuchita, Bueno, les saludamos. Están con nosotros el ingeniero Ramiro Maluf, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Jorge, un gusto estar de nuevo contigo acá también. Pipo, es la primera vez que estoy contigo, pero un gusto también. O sea, hace mucho no venía, entonces, ¿por qué no la invitada? No, pero tenemos otros espacios periodísticos. Bueno. El doctor Mario Luis Valmelli, presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo, con Pipo, igual que Ramiro, es la primera vez. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, vimos la semana pasada unos posteos de la cuenta oficial de la Rural haciendo referencia al tema de la disparada del precio de la carne. O sea, a partir de una publicación periodística
que comparaba de septiembre a noviembre prácticamente un incremento de un 30%. Ahí en el posteo dice, nosotros los productores seguimos vendiendo nuestro producto exactamente al mismo precio. ¿Quién se queda con la diferencia? Y en ese posteo se hablaba de un oligopolio y se hacía referencia a que dos empresas del sector industrial prácticamente manejan el 70% del mercado y son los que imponen los precios. Eso es así, Mario. Bueno, son varios temas lo que estás mencionando que supongo vamos a tocar a lo largo del programa. Sí. En primer lugar, yo quiero aclarar que el sector productivo no tiene absolutamente implicancia en la fijación del precio final al consumidor. El sector productivo comercia su ganado, llámese ganado res al gancho o como lo comercialice como ganado peso vivo, directamente o con las industrias o con los faenadores o de última con los intermediarios. Pero en la fijación del precio final en góndola al consumidor local no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Entonces, dicho todo esto, quiero aclarar eso porque de repente, muy frecuentemente se mezcla el término ganadería, ¿verdad? Y entonces, la verdad es que nosotros no tenemos nada que ver con la fijación del precio. Esa es una relación comercial que hay entre los supermercados, las carnicerías, los puntos de venta de carne y los proveedores que son los industriales o los propios faenadores, ¿verdad? Entonces, esa es la relación concreta que hay en la cadena de valor de la carne, ¿verdad? El productor le vende a los industriales, a los intermediarios, a los matarifes y ellos comercializan la carne con los industriales, ¿verdad? Perdón, con los que venden en góndola. O sea, esa es la relación. Nosotros no tenemos nada que ver con la fijación del precio de la carne. ¿Quién define el precio de ustedes? O sea, ¿quién define cuánto van a cobrar ustedes por el ganado en pie o en gancho? No sé cómo venden al pie, venden, ¿verdad? Normalmente hay un valor de referencia que marcan los frigoríficos. Y como estaba diciendo Jorge, efectivamente, hay una concentración muy importante. Hay dos empresas que manejan alrededor del 65% de la faena de Paraguay. Eso significa que ellos tienen una dominancia sobre el mercado y entonces fijan un precio de referencia y las otras empresas usan ese precio de referencia también. Entonces, eso es lo que está ocurriendo y nosotros estamos en realidad... este es un año muy especial porque, como yo siempre digo, es como se generó un cóctel explosivo entre que el precio, gran parte del año estuvo muy mal para el productor, porque los 2 primeros meses estuvieron muy bien y a partir de ahora están muy bien los precios y van a estar bien de aquí en adelante por los próximos 2 meses seguro, ¿verdad? Pero los 8 meses restantes, el productor vendió por debajo de sus costos de producción. Esos precios de referencia que fijaban las dos empresas grandes hacían que el precio estuviera bajo y a eso se sumó una situación climática muy dura. Seguimos con el tercer año de unas condiciones climáticas adversas que nos han obligado a vender también ganado. Entonces se vendió mucho ganado porque no alcanzaba la plata por un lado y se vendió mucho ganado porque no había pasto o no había agua en muchos casos. Eso es lo que ocurrió en el año para el productor. Ahora, ese precio cuando vos decís nosotros el 70% lo llevan 2 frigoríficos y el resto los otros, que no sé cuántos son los otros, es porque esos frigoríficos tienen la mayor capacidad y no hay nadie que tenga esa capacidad de procesamiento, o es porque tienen los mercados y son los que pueden comprar ese 70% y los otros tienen la capacidad de faenar pero no tienen la capacidad de exportar esa cantidad. Bueno, en realidad estas dos empresas a las que yo me estoy refiriendo tienen 3 plantas cada una de ellas, operando hoy, ¿verdad? Minerva tenía 5 plantas originalmente. Cuando adquiere los activos de JBS en Paraguay, concentra 5 plantas, paran una planta que era IPSA y ahora la tienen también a Musa Parada, que es una industria que había sufrido un incendio, no sé si ustedes recuerdan, en el 2021, saliendo de la pandemia creo que fue eso, se les quemó un frigorífico y bueno, ellos ahí concentraron en Frigomerc y
y pararon esa planta. Entonces esas dos empresas tienen 3 plantas cada una y las 2 plantas más grandes de capacidad están en poder de ellos además. Concepción y Belém son las plantas más grandes de Paraguay. Entonces tienen una capacidad mucho más alta que los otros. Las otras empresas, que son las 3 colonias menonitas, Guaraní y Victoria, ahora que arrancó a faenar y que ya está faenando alrededor del 70% de su capacidad en este momento, tienen una planta cada una de ellas. El miércoles me tocó hablar con Jorge Dos Santos, miembro del directorio de la Rural, y yo le preguntaba sobre un tema que ustedes ya lo pusieron en el debate en varias ocasiones, lo del Instituto de la Carne, para evitar estas diferencias que existen, ¿verdad? Cuando hablamos del Instituto de la Carne no estamos hablando de la necesidad de sentarse a regular el precio, ni mucho menos, ¿verdad? De hecho eso no se puede, pero sí que todos los actores involucrados en esta cadena se sienten y definan la línea o la política. Y me decía él, no hay voluntad de un sector en sentarse a trabajar en la creación de un Instituto de la Carne. No existe esa voluntad. Eso es así, Mario. Yo no creo que sea secreto eso, ¿verdad? Es así. La voluntad firme de construir un marco institucional de trabajo entre los productores, los industriales, con presencia del Estado, como desde luego hay en casi todos los países grandes exportadores de carne, es del sector productivo. No hay una voluntad del sector industrial de construir ese Instituto Paraguayo de la Carne o que se le dé el nombre que se le quiera dar. Eso es real y es reconocido por la prensa, incluso por ellos, ¿verdad? Yo estoy convencido, y desde el sector productivo pensamos eso, de que se necesita un marco institucional de trabajo conjunto que de ninguna manera tiene, que eso yo quiero aclarar taxativamente, por intención intervenir en el mercado, regular precio. Por el contrario, lo que se busca es construir un ambiente de trabajo conjunto, de transparencia y, como yo siempre suelo decir, generar los fondos para salir a ganar los mercados del mundo. Claro. En un país como el nuestro, donde no hay recursos ni para la educación ni para la salud, el Estado no puede estar invirtiendo en el marketing de una actividad privada. Claro, no puede abrir un frigorífico como había antes, un frigorífico nacional, me acuerdo, pero claro, no puede entrar. Nosotros estamos lejos, pero de imaginarnos siquiera una presencia regulatoria del Estado, para nada. Ahora, ¿cuál es el camino para evitar que, o sea, buscar que todos ganen? Porque acá está la idea de que todos ganen, ¿verdad? Ese es el principio básico. O sea, que ganen ustedes, que ganen los frigoríficos, que ganen el consumidor. O sea, buscar un equilibrio en todo caso. Bueno, en realidad es justamente lo que ya venimos diciendo hace rato, desde hace más de año y medio venimos diciendo, miren que en estas condiciones se va a ir achicando el rebaño y ustedes, industrias, van a terminar pagando las consecuencias de esta situación porque van a tener menos materia prima. Acuérdense que hoy ya tenemos una empresa más jugando en el mercado y el año que viene entra otra empresa más. Lo que nosotros veníamos alertando se va a confirmar otra vez. Venimos disminuyendo el hato ganadero, ya perdimos 1 millón de cabezas y el año que viene vamos a disminuir de vuelta el hato ganadero, a consecuencia del exceso de venta por la falta de flujo de caja de los productores y por las condiciones climáticas. Entonces vamos a tener una caída de vuelta el año que viene de todo el rebaño ganadero. Es necesario que nos sentemos entre todos los eslabones de la cadena a encontrar el camino para hacer que haya un punto de inflexión y comencemos a crecer de vuelta en el negocio ganadero. Tenemos que hacer un círculo virtuoso, tiene que ser un círculo donde el productor también pueda ganar dinero. Si el productor está trabajando por debajo de su costo, como pasó gran parte del año, porque el productor que vendió esos 8 meses se le fue el tren. El que está vendiendo ahora o el que va a vender en los próximos meses, enhorabuena, le va a ir muy bien, pero el resto de los productores que vendieron y que ya vendieron todo lo que podían haber vendido, ya perdieron el camino. Y hoy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy? El mundo está de fiesta. Ese es el problema que estamos teniendo en este momento. El mundo está demandante de carne en este momento y están subiendo los precios internacionales.
Están creciendo los mercados donde estamos trabajando. Estados Unidos es realmente inesperado lo que está pasando con Estados Unidos, porque arrancamos pensando que íbamos a poder exportar unas 5.000 toneladas. Estamos ya, corregime, en 20.000 toneladas, Mario, más o menos, y todavía tenemos un par de meses por delante. Entonces, y el mercado doméstico está demandante también, ¿verdad? Ahora, también tenemos que entender de que nosotros los paraguayos en este momento estamos consumiendo la carne más barata del Mercosur. O sea, nosotros los paraguayos nos vamos a los supermercados y somos los que pagamos la carne más barata de toda la región, de Brasil, de Argentina y de Uruguay. No hay donde comprar carne más barata. Se importó ya mucha costilla este año para compensar las demandas de costilla en Paraguay. Las costillas no se exportan, pero en este momento ya no hay de dónde comprar costilla porque la costilla paraguaya es la más barata de todas. Claro, entiendo. Pero sin embargo subió. Ahora subió, pero hoy nos tomamos el trabajo en la Comisión de Carne de averiguar en todo el Mercosur y realmente la carne paraguaya es la más barata del Mercosur, inclusive en los cortes premium, ¿verdad? Yo siempre aclaro esto: cuanto más carne se exporta, queda también mayor cantidad de carne para consumo local, porque la carne con hueso normalmente no se exporta en Paraguay. Se dio también una situación muy particular. A fin de octubre llevamos faenado el 10% más de los animales que en el año 2023, y eso representa 188.000 cabezas más de ganado. Esas 188.000 cabezas son 360.000 o 370.000 y más planchas de costilla, ¿verdad? Que se faenaron todas ya a fin de octubre. ¿Por qué se faenaron eso? Y en parte por lo que decía Ramiro, todos estos meses estuvimos vendiendo debajo del costo de producción. El productor no es ningún secreto, está desestimulado, no tenía la perspectiva de invertir para retener ganado que se pueda faenar recién ahora. Esa es una realidad. Entonces, tampoco podemos dejar de decir que es normal que en las últimas semanas del año, ustedes dos lo habrán vivido, aumenta la demanda de determinados cortes en particular y es natural que el precio suba. Tampoco no es una tragedia ni no es una anormalidad que el precio haya ido escalando y probablemente a partir de enero va a empezar a descender de vuelta, ¿verdad? Ahora, cuando haces referencia a esta comparación, 180.000 más en comparación al 2023, eso significa más producción. ¿Pero por qué Ramiro dice que trabajamos por el costo, por el precio por debajo? Y precisamente porque el costo está por debajo, se tiene que vender más ganado para hacer frente a las obligaciones financieras. El sector productivo debe alrededor de 1.750 millones de dólares. Y eso hay que pagar, o hay que refinanciar, o hay que reestructurar las deudas, ¿verdad? Pero nosotros estamos muy preocupados porque estamos, a pesar de porque de todos los países de Mercosur, el único país que tiene condiciones de crecer en ganadería es el Paraguay. Se estima que va a haber una demanda creciente de la proteína animal en volúmenes impensables hasta el 2030, pero lo hace la FAO, no es que lo hacen los productores. ¿El productor vende directamente al industrial o hay un intermediario allí? Normalmente vende directamente al industrial y en una pequeña proporción lo hace a través de la intermediación para llegar al industrial. Y la fuerza de los productores, espera un poco, ustedes están vendiendo 30% más y nosotros estamos trabajando a pérdida, hace 2 años estamos vendiendo por el mismo precio. Ustedes no se pueden plantar al sector industrial y decirles, todos con la fuerza de nada más y nada menos que la rural, no se pueden plantar. O te dicen, ¿o de quién van a comprar los industriales? Y lamentablemente no es tan fácil estructurar ese tipo de situaciones. Yo creería que más que plantarnos tenemos que poder convencerle de sentarnos a trabajar juntos. Pero es una ecuación, Mario, una ecuación sencilla. Ustedes están vendiendo al mismo precio
Hoy en el mercado, al consumidor final, 30% más. Entonces ahí hay una diferencia. No hay razones para que aumente 30% más. Ustedes están vendiendo al mismo precio. Entonces, en esa ecuación, alguien se queda con la diferencia. Entonces, me parece que ese es un hecho objetivo. No es una cuestión de plantarse por una cuestión de que ustedes son radicales. Claro, Sino una... si ustedes, ahí lo que hoy entiendo yo es que si ustedes se plantan, ustedes necesitan vender porque tienen que pagar la deuda. O sea, no pueden decir, bueno, me guardo mi vaca. ¿El industrial a quién le va a comprar? No, pero el industrial juega con la presión de que él tiene que vender porque tiene que pagarle al banco. Y el banco le está apurando y le está subiendo los intereses todos los días. Y él dice, entre venderle a este tipo, le voy a vender nomás ya y voy a dejar pagar intereses y se acaba mi problema. Yo entiendo como menos así el juego, ¿verdad? Claro. Además está la receptividad del campo. O sea, uno puede retener el ganado en el campo hasta cierto momento. O si no, tiene que desprenderse el ganado y llevar a otro campo. No hay alternativa. Claro, y no hay otro que absorba, o sea, los frigoríficos más chicos no pueden absorber, entonces si le venden solamente a los que le pagan más, no van a vender todo, hay todo un problema ahí. O sea, ahí lo que yo veo el dilema, porque ellos están apretados por vender, tienen que pagar. El otro no está apurado, pero sí, si vende al exterior, tienen que cumplir un cupo. A lo mejor como son multinacionales van a comprar a otro lado nomás la carne, van a comprar progreso de otro lado y van a vender cumplir con sus clientes del exterior. Tienen menos problemas económicos que ellos. Pero no están así de comprar de otro lado, porque nosotros conquistamos mercado por calidad, no conquistamos por volumen. Claro, pero si ellos juegan con el apriete de ellos no tienen la espalda que tienen los otros. Claro, lo que yo principalmente veo es que lo delicado, es lo que mencionaba Ramiro, es que un sector que es muy importante para la economía del Paraguay, vos imaginate que la exportación esta de la que tanto se habla de 2.000 millones de dólares, nace del sector productivo. O sea, esto no podría suceder sin que nosotros produzcamos los animales. Entonces, lo preocupante de esto es que un sector tan importante para la economía nacional esté yendo para abajo. Eso para mí es lo preocupante. Y sobre todo eso que dijiste recién, en la región, el país que está en condiciones de crecer, de aumentar su auto ganadero es el nuestro. Pero nosotros en vez de crecer, en vez de aumentar, nosotros parece que estamos para abajo. Entiendo yo el factor... De hecho, estamos los para abajo. Claro, entiendo el factor climático, ¿verdad? Pues está lo otro factor comercial que no depende precisamente del factor climático. Y ahí es donde yo digo, la realidad ya está sobre la mesa, ya tenemos el escenario, el diagnóstico. ¿Cómo entramos? ¿Quién interviene acá? Como un árbitro, el Estado, el ministro de Industria y Comercio, aclarando, no como una imposición con un garrote entrar a regular nada, sino como árbitro de crear condiciones, no sé. Últimamente hubo un discurso, digamos, pro marco institucional del ministro de Industria y Comercio y de otros ministros también, de manera que tenemos o albergamos la esperanza de que en un futuro inmediato podamos sentarnos. Yo creo que, te soy honesto, que nunca, desde que me siento ganadero, vi este nivel de crispación que hay en este momento entre los productores y los industriales, ¿verdad? Y eso no es bueno para ninguna de las partes, ¿verdad? Más todavía porque creo que, como te decía, tenemos muchas condiciones de crecer. Yo no creo que de todos modos, a pesar de esta crispación, esté en riesgo, y quiero aclarar, porque me parece importante, la provisión de carne para consumo local. Eso no, yo no considero que esté en riesgo. Lo que sí está en riesgo es que un pilar de la economía nacional en un país subdesarrollado esté pasando por varios años consecutivos mal, ¿verdad? La merma de la cantidad de ganado, yo creo que el año que viene se va a evidenciar, y yo lo he dicho más de una vez, y lo ha dicho la Asociación Rural del Paraguay, esto va a tener consecuencias en el 2025 y en el 2026. Porque los terneros que faltan en el 2025 son la carne que nos vamos a disponer en el 2026. No es... Claro, no es mágico. No es mágico cuando esto. se habla de un cuasi oligopolio, o directamente, ¿verdad? 70% del mercado imponen el precio, está esta instancia relativamente nueva la que tiene que intervenir, que es la CONACOM, ¿verdad? La CONACOM es. La CONACOM es la entidad del Estado que entiende de cuestiones como estas, de la competencia. En realidad nosotros hemos hecho todo el esfuerzo de sensibilizar a todos los estamentos del gobierno sobre esta situación,
hemos tenido reuniones con toda la gente, sentimos que hoy hay una reacción en ese sentido, o sea, están sintiendo de que las inquietudes que estamos transmitiendo son reales y están obrando en consecuencia. Ahora, no hemos sido todavía asertivos o exitosos en decir, bueno, sentémonos a trabajar todos juntos. Hay una mesa de trabajo que se armó, fue el canciller el que sugirió armar esta mesa y se comenzó a trabajar como para analizar los mercados donde Paraguay debería intentar participar también. Hay que entender también que en el mercado mundial, los 4 importadores más grandes de carne del mundo son China, primero Estados Unidos, Japón y Corea. Nosotros estamos solo en Estados Unidos y no estamos ni en China, ni en Japón, ni en Corea todavía. O sea, los mercados más importantes están lejos de nosotros. Entonces, estamos trabajando en eso, estamos haciendo un esfuerzo de trabajar en eso. Y sería muy bueno que realmente la industria entienda que tiene que sentarse a trabajar con nosotros y buscar los caminos de solución. Claro, pero si vos estás abriendo un nuevo mercado como Corea, Japón, ponerle que podés abrir Corea y Japón, que son más fáciles que abrir China, ponerle eventualmente. Y te abren Corea y Japón, ¿qué le vas a vender si no tenés lo que venderle? Si vos cada vez te vas más abajo en la producción, 1 millón ya perdiste, vas a perder cuánto más, cuánto más vas a bajar más. Pero es lo que decía Mario, Paraguay probablemente sea uno de los pocos países o el único país de la región que tiene potencial de crecer. ¿Cuánto tiempo te lleva a vos por crecer? 2 años, 3 años, ¿cuánto sí, necesitas un a diferencia de la agricultura, largo. Los ciclos de la ganadería son ciclos mucho más largos. Y en esta mesa de trabajo que tuvimos, se evidenció de que falta poder trabajar en conjunto para ganar el sudeste asiático. La carne, Pipo, se consume en las clases medias emergentes. Y la clase media emergente está en Asia hoy, ¿verdad? Claro. Y a esos países son los que tenemos que llegar nosotros y tenemos que poder trabajar. Y tenemos que trabajar también con el Estado. Un país pobre como el nuestro no puede prescindir de esa estructura diplomática que tiene para trabajar con los productores e industriales en abrir mercado. Y no, esto no es un milagro, esto no es una novedad. Uruguay tiene un instituto así, Argentina también, Australia también, está Mato Grosso del Brasil también, Nueva Zelanda tiene, Irlanda tiene, o sea, no hay tanto secreto acá. Claro, acá no es que... ¿Cómo se evita en esos países lo que está ocurriendo hoy entre los frigoríficos y los productores? Lo que quiero saber. Y se sientan a trabajar juntos y se transparentan los números y se evidencia, como sucede en Uruguay y en otros países, cuando los márgenes son demasiado hacia el sector industrial o hacia el sector productivo. Es información transparente. Lo que dice Mario, lo primero que tenemos que hacer es generar confianza de vuelta entre los eslabones de la cadena. Eso yo creo que es lo más relevante. O sea, hoy hay tanta crispación y no hay confianza. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la forma de generar confianza con la industria. Es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, vamos a ver cómo avanza esto. Mario, gracias por tu tiempo, muy amable. Al contrario, gracias a usted. Y yo sinceramente quiero terminar con una esperanza y con un mensaje en positivo de que vamos a lograr sentarnos y vamos a transparentar la información y trabajar juntos. Eso es una deuda, que es una cuestión de responsabilidad social con el Paraguay. Absolutamente. Ramiro, gracias por tu tiempo. Al contrario, a las órdenes cuando sea. A mí me queda la duda de qué arma tiene usted para de esta guerra, lo que sea. Bueno, les veo. A mí lo único que me preocupa en septiembre es la costilla. El kilo estaba a 30.000, ahora está a 48.000. Eso es lo único que me preocupa. Menos ya. Pero hay cortes, en realidad la costilla es un corte caro. La gente tal vez no entienda, pero la costilla es un corte muy caro, extremadamente caro si uno analiza que cuando uno compra a 38.000 guaraníes el kilo de costilla, está comprando 17% de hueso y 20% de grasa del ganado de exportación, 20% de grasa. Eso da al final carne limpia, un promedio de $7.500 la tonelada. Hay cortes en el delantero,
súper buenos y valiosos que tal vez tendríamos que comenzar a mirar también, no solamente la costilla. Acá los muchachos del canal le vamos a asado, si no hay costilla no quieren saber nada. Ese es el problema, Esto tenemos es que un canal cambiar el caro. hábito. Sí, esto es Canal Caro. Bueno, hacemos la pausa, la vuelta. Va a estar con nosotros el economista José Luis Rodríguez Torres. Esta noche, muchas gracias a Gilardini y ya está con nosotros el economista José Luis Rodríguez Tornaco, nuestro amigo, compañero de trabajo, superintendente de comunicación de la entidad binacional Itaipú. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Hola Jorge, Pipo, qué placer a la audiencia, mis respetos y quiero aclarar, es el cuarto corte, no el cuarto bloque. Vamos a hacer un poquito porque cuesta un poco para la gente, porque estos chicos son nuevos en la tele, entonces les cuesta. Le agradezco esto que me dejaron acá los amigos de la rural. Te enseñaban a comer más barato. Normas paraguayas principales: cortes de la carne bovina, cortes del cuarto delantero sin hueso, cortes del cuarto trasero sin hueso, cortes con hueso, mira, espectacular. Todas las partes de la... Pero Jorge, ¿te diste cuenta cómo la percepción no la cambia ni la información? Te hizo una pirotecnia fantástica y te dijo, lo que pasa es que en la costilla vos comprás 17% de hueso y 14% de grasa. Terminó y yo le dijiste, dame costilla. Le dije. Sí, es cierto. Nosotros costilla, paraguayo come costilla y vacío. Pero es cierto. Costilla y vacío. El resto para mí no, costilla y vacío. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos todo un problema en Paraguay, que es cuando comienza a calcular un asado, 1 kilo de carne por persona. No hay otro país del mundo que calcule eso, va a ser un asado en Paraguay. Sí. El nivel de bachorizo. De muchos temas para hablar con José Luis, para hablar de todo. Qué importante fue lo de Peña, la participación en Brasil, Río de Janeiro, del G20. Yo digo, ¿por qué nosotros no amplificamos tanto? Bueno, yo hablé con Carlos Fernández Baldovino y me dice, no fue una presencia simbólica, sino fue una activa participación. Y eso lo dijo esta mañana, ¿cuándo fue? El jueves lo dijo el presidente Peña. Es increíble, Jorge, porque entramos en una vorágine de fatalismo, sobre todo de un sector de la economía, de la prensa sobre todo, ¿no? Porque tener la presencia de Paraguay, aunque sea en calidad de invitado en el G20, liderando una mesa temática sobre energía renovable, sobre producción de alimentos para combate de hambre en el mundo, y donde Paraguay se va no solamente de invitado de piedra, sino que lejos de eso, expone el potencial de ser la economía con 100% de energía renovable, con generación de alimentos para una gran parte del mundo. Y cuando eso ocurre, nosotros deberíamos de estar, así como ocurría cuando teníamos el anuncio del grado de inversión y demás, deberíamos de estar probablemente haciendo una venta interesante de la imagen país. Sin embargo, algunos medios te titulan un viaje más. Entonces, yo hace poco le decía a un grupo de colegas, el presidente de la República en uno de sus viajes a Brasil, cuando también lo criticaban por viajar, trae en la carpeta, bajo el brazo como solución, el Brasil le había impuesto unas trabas a la exportación de autopartes de Paraguay. Y le reclamaba el pago retroactivo de $100 millones de impuestos que la maquila tenía que pagar porque Paraguay no tenía acuerdo automotriz. Fantástica gestión de Liz Kramer de paso. ¿Qué hace el presidente? Va y se sienta con las autoridades del Brasil, en particular con el presidente, y consigue levantar esa sanción o virtual sanción que tenía la industria automotriz. Y en un viaje trae un resultado de $100 millones para la industria paraguaya. Entonces, cuando uno se concentra en un ataque innecesario y uno tiene resultados, pero ahí también hay que hacer una autocrítica, Jorge, Pipo, y sobre todo a nosotros que estamos hoy desde el punto de vista del servicio público, nosotros tenemos que salir a contarle esto a la gente. Porque si nosotros no salimos a contarle esto a la gente, y mucha gente se queda con ese titular, un viaje más.
Absolutamente. A propósito de titulares, después para ir desmenuzando a otros temas, que no quiero nomás quedarme en seguir la agenda de algunos medios, pero simplemente a modo de aclaratoria. ¿Qué es lo que es este tema de los $700.000 de Navidad, promoción de Navidad, que desde la entidad van a promover? Alguien gritaría eureka, una noticia nueva. El año pasado, finalizado el mes de diciembre, celebrábamos el Itaipú que recibimos a 63.000 compatriotas en la villa navideña de Hernandarias. Creo que Pipó y su equipo estuvo transmitiendo en vivo lo que fue una tremenda fiesta, Jorge, Pipó, audiencia. Durante José Luis, una cosa que se hace en la hora si le dice reclamar, ahora ¿por qué lo hacen? Durante 2 semanas en Hernandarias, porque el presidente había asumido la responsabilidad nos dio la instrucción de que Hernandarias dejara de ser el patio trasero de la Itaipú. Itaipú empieza con una apuesta para la villa navideña de Hernandarias. 63.000 personas que llenaron los hoteles de Hernandarias. Todos los patios de comida agotados. Todas las estaciones de servicio con venta al máximo de combustibles. Todas las ferias artesanales de más de 1.000 compatriotas que en esas 2 semanas tuvieron un tremendo éxito de ventas. Esto que estamos viendo, ¿verdad? Esto que estamos viendo, efectivamente. Y nosotros celebrábamos esto y anunciábamos que lo íbamos a hacer todos los años, pero que a raíz de que nuestra área de influencia involucra a varias ciudades, este año se iba a hacer la villa navideña en Ciudad del Este. ¿Okay? Cuando se anuncia este mismo proceso, algunos medios publican que la Itaipú va a gastar $700.000 en una villa, o sea, gastos en Navidad. Nosotros le contamos a la mayoría de la gente, para que la gente entienda, que en efecto vamos a hacer de nuevo nuestra villa navideña en Ciudad del Este y estimamos que vamos a llegar a 80.000 personas visitando Ciudad del Este, visitando la villa navideña. Ojo, Pipó acaba de mencionar un detalle. Hace unos años atrás, toda esta gente del Alto Paraná iba al lado brasilero, en donde en Foz de Iguazú se establece una villa navideña y un gramadao que le llaman, cuyos costos son bastante más elevados, pero no, eso ya es una cuestión de ellos. Sin embargo, nosotros buscábamos que ese dinero quede en Paraguay. Y un tema no menor, interesante. Aparece el intendente de Ciudad del Este y dice: yo vengo gastando $300 a $350.000 hace 3 años en la Navidad de Ciudad del Este. Y a nadie le llamó la atención. Y la Itaipú afirma y comunica que tiene un presupuesto de alrededor de $300.000 para 2 semanas de villa navideña en Alto Paraná, en Ciudad del Este, con show durante toda la semana, las 2 semanas, con lo más gramado de los artistas de Paraguay. El dinero se queda en Paraguay, reservas de hoteles que ya empiezan a hacerse, y sin embargo, hay gente que de alguna manera pretendió instalar que esto era algún gasto innecesario. Y yo reitero, para nosotros, así como fue lo de Hernandarias, lo de Ciudad del Este es una inversión y estamos seguros que el movimiento económico que va a generar esto es mucho mayor a lo que se pretende invertir. Por otro lado, esto que hace 8 días estaba allí, 7 días estaba allí el ministro Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social, y hablábamos tema hambre cero. Y le decíamos y compartíamos con él que Hambre Cero visibiliza un montón de cosas, no solamente el hecho de que desde este gobierno se promueve alimentación de calidad, un plato de comida para el chico en edad escolar. Aparece, por ejemplo, se visibilizan los problemas de camino, se visibilizan los problemas de agua potable en las escuelas, falta de internet, etcétera, etcétera. Y con el tema falta de caminos, me decía, ahora se dio lo de Itaipú y este aporte que ha hecho a los gobiernos departamentales con la donación de los tractores, otros implementos, incluso agrícolas también, ¿verdad? Y ahí es donde yo siempre suelo mencionar 2 frases que siempre repetí, perdón José Luis, que lo haga, pero decís, va a veces componerse la Itaipú, como una manera de entender también de manera didáctica, porque más allá de quedarnos, pues le escuché el otro día a un senador decir, nos jactamos de que entramos en el récord Guinness, pero en el Congreso se cortó la energía eléctrica. Después se demostró que había un problema del tablero interno, no era un problema ni de la ANDE ni de Itaipú, ¿verdad? Pero independientemente de eso,
Qué interesante es aterrizar eso, ¿verdad, José Luis? Por eso, compañeros, cuando el presidente lidera aquella negociación con el Brasil y se anunciaba un tema no menor, la consecución de una mejora en las tarifas, luego de venir de un escándalo de negociación que casi le cuesta al gobierno al señor Mario Audo, que dejó en condiciones muy complicadas la negociación. Yo les doy un dato. Durante más de 24 años que estuvieron vigentes los gastos sociales en Paraguay, de la Itaipú, se inyectó a la economía paraguaya 1.600 millones de dólares. La negociación del presidente Peña consigue para los próximos 3 años, y ya empezamos a gastar o a invertir, 1.950 millones de dólares en 3 años. 1.650 en 24 contra 1.950 en 3 años. Y se empieza a invertir. ¿En qué? No dice la gente, ¿por qué no invierten en salud? Fantástico. Le cuento a todos los compatriotas que nos ven. La Itaipú va a equipar los 2 hospitales más importantes nuevos que se tienen en estos momentos, el hospital de Coronel Oviedo y el hospital del Sur. Mientras ocurre eso, acaba de duplicar la cantidad de mamógrafos para toda la República. Es decir, en toda la República del Paraguay de la era democrática para acá, habían 24 mamógrafos, muchos de ellos sin funcionar. La Itaipú acaba, a través de esta negociación, de adquirir 30 mamógrafos, duplicando, más que duplicando la cantidad en toda la región. Mientras esto hace la Itaipú, la gente dice, no, y la seguridad. La Itaipú, el gobierno del Paraguay, el gobierno de Santiago Peña, a través de la Itaipú, adquiere 500 patrulleras con combustible y mantenimiento por los próximos 3 años. Mientras eso hace, le dota de 1.500 chalecos a los compatriotas de las fuerzas públicas. Y parte de esta donación va a continuar en la semana entrante. Y como vos mencionabas, dice, bueno, la gente también te dice, no, pero los caminos están mal. Para eso, a partir de esta negociación, el presidente le ordena a Itaipú 200 maquinarias de primer nivel en promedio. Le entrega 10 maquinarias a cada gobernación del Paraguay, sin importar la bandería política. Todo eso forma parte de la negociación que acaba de hacer el gobierno nacional. Ahora, todo este proceso, Jorge y Pipó, también va a tener un componente muy importante de contarle a la gente. Porque en la medida que, y yo entiendo la postura de Jorge, dice, no, hay que marcar la agenda, no tenés que permitir que la agenda de ciertos medios te marque, ¿verdad? Sin embargo, hay que contarle a la gente, porque siempre comentamos en algún grupo de amigos. Finalmente, Jorge y Pipó, si hubiéramos dejado la cancha libre solamente a esos medios, porque no cambió nada, Jorge. Esta postura anti-Paraguay es la misma que se arrancó y que se instaló en la previa a las elecciones. Y había otro grupo de medios, entre los cuales reconozco el trabajo de ustedes, que mostraba la otra cara de la moneda. Y la gente pudo ver y terminó creyendo en el modelo que le contaba realmente las cosas. Por eso es importante, y agradezco siempre la invitación, porque muchas veces en el día a día, en la necesidad de la vorágine de cubrir todas las necesidades de la familia, uno escuchaba antes, AIPO anexo C, sí, negociación. Bueno, señores, AIPO anexo C, con un GPM, mamógrafo, patrullera, 600 linces, maquinarias de primer nivel para tu gobernación, para que llegue. Y el otro elemento, el tema del hambre cero. Jorge, Pipó, nosotros acabamos de cerrar un tremendo evento en la Itaipú. 500 egresados de profesiones del SNPP, de profesiones de salida rápida. Se para una señora de Ñacundaú, de más cercano a los 60 años, y le dice, presidente, tu programa Hambre Cero llegó ya a mi valle. Nos acaba de contratar la empresa que ganó el tema Hambre Cero y yo me capacité en el SNPP y ahora ya estoy trabajando y tengo seguro médico, tengo IPS que nunca tuve. Entonces, claro que falta mucho por hacer. Nadie discute eso, Jorge, Pipó. Pero tampoco nadie puede negar que durante estos 1 año de, ojo, la gente a veces toca oído también y te aburren los economistas y te dice,
el déficit fiscal fue del 4% del producto, viene el Fondo Monetario y te dice, había un déficit no registrado de 4 puntos más del Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que eso es? Había muchas cosas que cumplir, normalizar la caja, empezar a pagar a los proveedores, y mientras eso ocurría, el presidente renegoció Itaipú, generó los recursos para que la economía reparara el avión en vuelo, y hoy tenemos una serie de indicadores que podemos contarle a la gente. Y de vuelta, José Luis, a propósito de eso que estás mencionando, lo habíamos hablado incluso el otro día con el ministro de Economía, colegas tuyos, economistas, que tienen una mirada tan fatalista. La semana pasada un conocido portal de YouTube que hace recorrido por los países destacaba el potencial que tiene Paraguay. Lo que mencionaba Peña, el interés, cuando él expone lo que hemos logrado en nuestro país a partir del tema grado de inversión. Dice, mandatarios de otros países empezaron a mostrar interés. Lo que nos dicen los que participaron de este evento de hace 2 semanas de la Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN, quedaron sorprendidos en Paraguay. Sin embargo, acá internamente aparecen algunos exponentes, insisto, colegas tuyos, te dicen que todo está mal. Entonces, y embajadores. Hoy estaba viendo, no sé cuándo fue, la semana pasada, Hugo Bierman, comentaba el tema de la Conmebol, de la Sudamericana del sábado, ¿verdad? Van a venir y a todo el mundo le va a gustar y todo va a salir, pero van a estar los abogados a decir, mira cómo está, una vergüenza, tal calle, tal semáforo no anda. ¿Y quiénes somos nosotros? Y se van a ir los argentinos, los brasileños, se fueron y van a empezar a decir, vamos a ver mañana los lunes, el día en el diario va a aparecer, vinieron los brasileños, qué lindo encontramos, qué gusto, ¿verdad? Y le van a putear los de acá, porque le gustó. Después la otra pasada era también, no sé qué le ponderaba a Paraguay, un tipo en inglés, le dieron con todo el caño, pues son los mismos de siempre. Yo creo que hay que salir de ese microclima también de negatividad, que hay como un enojo, o sea, hay como una pichadura que no pasa y que no es la realidad, ¿verdad? Porque cuando uno ve en la calle la realidad es otra cosa y el eco que ya tienen determinado, vimos la semana pasada, terminado la marcha de las injusticias. ¿Sabían cuántas personas? Hijo, si yo hago una marcha contra todas las injusticias, no era contra una, contra todas las injusticias. ¿A quién más que menos tiene una injusticia en la vida? Hubiera salido los 6 millones de paraguayos, hubieran salido contra la injusticia y salieron 60. O sea, o es muy justo o nadie te cree. Por eso que a mí siempre me gustó el derecho, pero cuando aprendí que en el derecho la mitad de la biblioteca te dice una cosa y la otra mitad te dice otra, encontré en la economía un elemento que era que los datos matan los relatos. Y entonces cuando vos le mostrás a la gente, yo recuerdo el tema de la renegociación de Itaipú. Te decían, no van a conseguir de ninguna manera aumento en la tarifa. Se consiguió un tremendo aumento en la tarifa. La misma gente cuando se consigue el aumento dice, no, el acuerdo operativo de la ANDE van a sacrificar. Se mantuvo el acuerdo operativo de la ANDE. La misma gente sale a decir después, ¿por qué no se va a poder vender al Brasil? Acaba de anunciarse la primera venta histórica, la autorización de la venta de la energía. Dice, no, el anexo C no se va a... Están en estos momentos los equipos trabajando para el tema del anexo C. O sea, y lo más llamativo, que es importante que la gente también tenga en cuenta, ¿quiénes son los que comentan? Tipos que tuvieron 30 años en la ANDE y que fueron consejeros de Itaipú, que de repente comienzan a dictar cátedra de lo que hay que hacer cuando ellos nunca lo hicieron. Gente que de alguna manera alguna vez estuvo en las funciones públicas, que hoy pretenden denostar contra los modelos que se consiguen y que nunca se consiguió antes. Entonces, por supuesto que intentarán hacer el daño que ellos en su miopía profesional y política, porque, a ver, hay gente que por esas cosas de la vida ha recibido el reconocimiento de haber sido un buen ministro. Sin embargo, porque mañana lo sacan al hijo que estaba en Yacyretá, comienza a bastardear y a bombardear todo lo bueno que tiene el Paraguay. Por suerte, los resultados terminan superponiendo y superando esa negatividad que la gente está tratando de instalar. Por eso es importante el trabajo. Yo siempre los sigo a ustedes. Sé que también tienen voces muy críticas a veces, y me consta,
porque lo solemos hablar también en privado acerca de que obviamente no toda actividad humana es perfectible, pero nosotros de donde nos toque vamos a seguir contándole a la gente que las cosas buenas también se están haciendo y que todavía en un año de gobierno hay demasiadas cosas que se van a seguir cosechando. Oye, hablando un poco para adelante, escuchaba al presidente la semana pasada que decía de lo del 2027, ¿verdad? Hablaba de que no vamos a poner al costo la energía, porque si ponemos, y era muy razonable lo que decía, si ponemos al costo la energía de Itaipú en 2027, ¿con qué vamos a hacer los proyectos de la Itaipú? Tienen no solamente cuestiones de gastos sociales, queremos hacer el tema de la energía solar y otros proyectos más que tiene Itaipú que tienen que ver con el mejoramiento de la infraestructura de la Itaipú, de los equipos de la Itaipú. ¿Cómo vamos a trabajar al costo, al cero, con cero de diferencia? Y es muy razonable eso, o sea, es muy lógico lo que dice. Hay un montón de proyectos que se hablan y que se han manejado y que son interesantes. Es muy importante, por eso yo retomo aquella pregunta original de Jorge sobre el tema del G20. El presidente claramente instaló la importancia del tema energético todavía para Paraguay, del tema de energía renovable. Y cuando él nos dice, nosotros en este momento estamos abriendo los sobres de la licitación para una primera granja solar de 1 hectárea, que pretendemos que ese proyecto piloto inmediatamente se pueda reprisar. Recuerden que el Itaipú tiene un embalse lo suficientemente grande como para generar mucha energía a partir de la energía solar, cuyas inversiones van a necesitar la participación de Itaipú y a lo mejor alguna modificación legal o no, cosas que hoy se están discutiendo en la Itaipú. Además, vos me decís, bueno, el anexo B contempla la esclusa de navegación, eso si se hace mañana, ¿de dónde vamos a financiar? Todo eso el presidente instaló y afortunadamente tengo que decirle que, y el director general paraguayo de la Itaipú lo suele manifestar en cada reunión. El presidente, más allá de su capacidad técnica y de su equipo, tiene una tremenda tosudez en las negociaciones y le está dando resultados. Pero no una tosudez de necia de ir a investir contra paredes, una tosudez de convencer, y es lo que ha permitido que hoy esa relación ganar con Brasil realmente se esté viendo. Yo se lo transmito porque yo tengo una ventaja, una característica, que es que vengo de afuera de la Itaipú como tal, pero me percato rápidamente de cómo los equipos técnicos se están ensamblando y cómo ese componente técnico-político tiene una sola línea dirigida por el presidente de la República. Y a propósito de eso que estás diciendo, José Luis, ¿te acordarás el acuerdo Lula-Lugo o Lugo-Lula de hace 15 años? Ya establecían los parámetros para lograrlo, el tema de la venta de la energía de nuestro país al mercado brasileño. Sin embargo, no se logró. Yo creo que parte no se logró porque no se dio esa tosudez que dijiste, ¿verdad? O más allá incluso de la afinidad ideológica política que pueda existir. Y vos veías la fotografía o los videos de la reunión de la semana pasada, el G20, el gesto de Lula hacia el presidente Peña. Sí. Diferencias ideológicas quizás, pero en un entendimiento maduro de conveniencia, porque de eso también se trata de las relaciones. Cuando hoy me toca revisar, Jorge, los materiales que se generaron en la Itaipú, de los equipos técnicos de la Itaipú, brillantes técnicos, compatriotas técnicos, tengo que decirte que tengo mis dudas acerca de que era solamente falta de tosudez. Creo que no entendían lo que tenían que pedir. Entonces, a partir de ahí, porque es el mismo Lula, ¿ah? Nada más que hoy tiene una contraparte de un equipo que tiene claro lo que quiere y que sabe que lo que le plantea al Brasil no es unas migajas para que salgamos contentos nosotros, sino que le está planteando una serie de cuestiones que al Brasil le interesa. Yo te digo, lo escucho a un consejero, al ministro de Industria, con permanente hincapié en un tema. Brasil necesita traer el gas de Vaca Muerta y llevar hasta San Paulo. Y los caminos, todos los caminos dicen que un gasoducto de ese tipo tiene que pasar por Paraguay, generándote la posibilidad de cientos o varias usinas térmicas a gas. Y eso te va a permitir a vos solucionar mucha de la problemática futura de Paraguay en la generación.
¿Y por qué no pensar que Itaipú puede invertir en eso? Claro. Y si esas cosas vamos a discutir, pero para eso alguien tiene que entender de eso, mi querido Jorge. Por eso es importante también, a propósito de eso que rescatás, que decís no es una cuestión de falta de tosudez, sino de entendimiento. Cuidado con las improvisaciones. Claro, los tipos que te dicen vamos a regalar energía eléctrica. Claro, cuidado con las improvisaciones, con los pescadores en Río Revuelto y que te vienen, te dicen, te plantean una solución y son improvisados. Te voy a dar un ejemplo reciente. Uno revisa las redes y las noticias y encuentra, yo busqué, conste que busqué, tengo que serle sincero, busqué el archivo y no encontré otra reunión similar. Todo el directorio de la Itaipú aterriza en Yacyretá. Aterriza en Yacyretá a empezar a trabajar técnicamente de cosas que nos pueden interesar conjuntamente a las dos binacionales. Ustedes saben que Yacyretá tiene un proyecto fantástico que es el Añacuá, cuyo desarrollo hoy está trunco. Entonces, pueden haber cosas que nos interesen y nos unan. En esa línea que el presidente ve del fortalecimiento del Paraguay como productor de energía renovable, líder en el mundo. Entonces, hay cosas diferentes que se plantean. No digo que no sea necesario, pero de repente, ¿qué pasaba? Gobiernos anteriores iban y pedían un puente y asfalto. Claro. Entiendo, es un tema importante, Sí. pero hay cosas que también tienen otras dimensiones para el Paraguay. Última pausa cortita, ya venimos.